La semilla es Él mismo. La semilla es Dios mismo. La semilla del reino de los cielos es poder nosotros acogerlo a Él. Y justamente el crecimiento de esa semilla es el itinerario espiritual. Ese itinerario espiritual que muchas veces se ve accidentado por el terreno pedregoso, se ve accidentado por las espinas, por las zarzas, se ve accidentado, en fin, por todo lo que significa aquello que impide que esa semilla tarde o temprano dé su fruto. Las tentaciones, el pecado, el desánimo, el desaliento. ¿Sí? Finalmente, ¿por qué es un itinerario espiritual? Porque todos pasamos por ese proceso de las tentaciones, del desánimo, del pecado, del desaliento, del fracaso, de la distracción, de la pereza, ¿sí? De la desidia espiritual. Pasamos por ese proceso, ¿para qué? Para que finalmente llegar o caer, que esa semilla caiga ¿en qué? En tierra buena. Cuando se habla de la parábola del sembrador o cuando se habla de todas estas etapas, donde se arrojan las semillas, no está hablando de una situación determinada, definitiva. ¿Sí me hago entender? O sea, porque muchas veces esa semilla que ya hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, muchas veces cae en tierra seca, en la tierra seca de nuestro corazón, como muchas veces en otras circunstancias cae en tierra buena, es decir, en la disponibilidad de nuestro corazón. Por eso son estados del alma, son estados, procesos que nosotros muchas veces llevamos, vivimos y experimentamos, finalmente para entender que es Dios mismo quien saca provecho de esa semilla que siembra en nuestros corazones. Es Dios mismo que por su gracia saca provecho de eso que ha sembrado, pero también somos nosotros que aún sabiendo que Dios puede hacer todo, disponemos ese terreno para que Él pueda sacar ese provecho. Nosotros que hemos sido elegidos por Dios, todos los que estamos acá tenemos una gran responsabilidad, una gran y una grave responsabilidad. ¿Por qué? Porque a través de ese itinerario espiritual que muchos de nosotros hemos comenzado a vivir, tenemos la gran responsabilidad de que esa semilla se siga multiplicando, no solamente en nuestras vidas, sino principalmente en nuestras generaciones. A mí me impacta, me impresiona mucho en el libro de Samuel cómo el Señor respalda a David. Cómo el Señor respalda a David acabando ¿de qué? De pecar. Deseó la mujer del prójimo, no solamente la deseó, y aparte de todo eso, mató, asesinó. O sea, es impresionante la intención del corazón de David. Cómo este hombre elegido por Dios desde su juventud, ¿no? Y que es impresionante ver, leer, hacer lectura del proceso de elección de David como rey y verlo cómo el Señor lo respalda. Y uno se pregunta, ¿pero por qué a él sí lo respaldó y por qué a Saúl no? ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Por qué a Saúl no? ¿Y por qué a este también que la embarró sí lo respalda? Aparte de eso le dice, tu hijo, voy a bendecirlo, seré un padre para él y bendeciré en ti a todas las generaciones, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la raíz de Saúl? La raíz que impidió que el Señor siguiera respaldando el linaje de Saúl. ¿Por qué no respaldó a Saúl? ¿Por qué no lo respaldó? ¿Y por qué sí respaldó al otro pecador? Saúl se arrepintió finalmente. ¿Por qué no lo respaldó más? Porque Saúl simplemente no obedeció el plan de Dios. No obedeció. Es impresionante lo que significa la palabra obediencia. Por la desobediencia entró el ¿qué? El pecado al mundo. Ahí está la raíz de muchos pecados. Por la desobediencia entró el pecado al mundo. Por la obediencia de Jesús
Por la obediencia de la Virgen entró ¿qué? La salvación, regresa la salvación. Y Saúl desobedeció la voluntad del Señor y por su desobediencia el Señor no lo respaldó. Increíble cómo inclusive la desobediencia supera un pecado de la carne. Porque lo de David fue de la carne. Y sin embargo, surge un salmo penitencial hermoso, el Salmo 50. Misericordia, Dios mío. ¿Sí? Misericordia, el miserere, no el Salmo 50, si pueden, léalo. Misericordia. Pecador me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre, dijo David después de que pecó. Pecador me concibió mi madre. Y cómo a través de esa obediencia nuevamente, es decir, esa confianza en la misericordia de Dios después de su caída, lo hace que el Señor lo siga respaldando. Y ahí es, por ejemplo, donde aterriza ese mensaje a nosotros, la grave responsabilidad que tenemos nosotros de ser obedientes a la voluntad del Señor, para que el Señor no solamente nos bendiga a nosotros, sino bendiga su linaje, nuestro linaje. Cómo a través de su obediencia, a través de su entrega y su consagración a Dios, muchas generaciones suyas van a conocerlo. Pero como de pronto también se corre el riesgo de que por mi tacañería espiritual, por mi falta de donación y por mi falta de entrega a Dios, también muchas generaciones y muchas almas se van a quedar sin conocer el amor de Dios. Y eso es una responsabilidad grande y grave. Porque son almas que se van a salvar o almas que no van a conocer la salvación. Y eso depende de nosotros. No es nuestro pecado lo que deja, lo que aparta la fidelidad de Dios con nosotros. Es nuestra desobediencia que se traduce en nuestro desánimo, en la renuncia de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Esa es una de las raíces que impide que el Señor siga bendiciendo, no porque el Señor no quiera bendecirlas, el Señor lo quiere hacer, el Señor lo quiere. ¿Por qué? Porque su anhelo más grande es que nosotros podamos alcanzar la salvación y los nuestros lo puedan hacer. Pero que nuestro desánimo y muchas veces nuestra indiferencia son aquellas cosas que impiden que el Señor bendiga. Usted sí es consciente que detrás de su entrega, que detrás de su sí, hay almas que el Señor le ha confiado. Usted es consciente que detrás de su sí hay almas que vendrán y que se admirarán o se decepcionarán. Y ahí es donde uno dice, bueno, uno no puede acostumbrarse a esto. Uno tiene que en realidad sentirse llamado por el Señor, sentirse protagonista y sentirse que realmente este mensaje es para mí. Momentos como la parábola del sembrador vamos a vivir. Momentos en que tal vez usted, su semilla en este momento esté ahí árida, seca, ¿sí? Hay gente que se acerca en un inicio muy feliz, muy contento, después de un retiro, después de una experiencia de oración, después de una misa, y se acercan muy felices. Y se acercan felices y dicen, no, es que Dios me escucha, es que Dios me ama, es que yo quiero entregarme a Él totalmente, Señor, yo te sigo y te sigo en todo momento, ¿no? Ahí se nos sale el Pedro. ¿Sí? Y se nos sale el Pedro, yo a ti te sigo y doy mi vida por ti hasta la muerte. Y llega el momento del desierto. Ay, Padre, es que yo oro y no siento nada. Ay, Padre, es que yo vengo a la misa y estoy como medio dormido y como medio tristón y no siento nada y yo no sé qué pasa. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios no me está escuchando? ¿Será que es que...? Y empezamos a hacer estos juicios y bueno, usted no le dijo al Señor que iba a seguirlo en las buenas y en las malas, pues está viviendo el desierto. Y en ese desierto, sea fiel. Y en ese desierto, créale. Pero es que yo no siento esas mismas cosquillitas y maripositas que yo sentía antes, que yo lloraba, y ya ni lloro. ¿Sí? ¿Sí?
ya me soplo hasta los ojos a ver si lloro, me pellizco. No, es que no siento nada. Es que no se trata de que usted llore o no llore, sino se trata en este caminar de que usted crea. Y ahí es donde, aún por encima de cada circunstancia y cada situación, la semilla va cayendo en esa tierra buena, abonada, ¿sí? Madura, sólida, ¿sí? Sólida, porque no es ese terreno no es esa semilla que cae en un terreno en el que se derrite con el primer rayo de sol, ¿no? Uno a veces se derrite, ¿no? ¿Usted se ha visto una chocolatina derretida? Y que se derrite, se funde, ¿no? ¿Usted se le ha derretido una chocolatina? Sobre todo cuando se le olvida a uno que la tenía ahí y se mete y se derrite. Y saque otra vez esa chocolatina y vuélvala y congélela. ¿Sí? Queda ahí toda ahí, derretida. No tiene el mismo aspecto agradable para comerla, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces uno se derrite, ¿sí? A la más mínima dificultad, a la más mínima prueba, y olvidamos esta promesa: el Señor te bendice a ti y a los tuyos y tu linaje. No porque seas el más santo, no porque muchas veces no peques, sino porque me has creído, porque me has obedecido, porque te has esforzado aún por encima de tus miserias. ¿Usted se imagina donde uno se quedara pensando, meditando, reflexionando y observando exclusivamente sus miserias? Pues, hace rato no estuviera, ni yo estuviera aquí. Si usted se quedara en este momento meditando, contemplando sus miserias, su humanidad, pues cualquiera se desanima, cualquiera. Hasta uno puede desanimarse. ¿Esta qué hace aquí? ¿Este qué hace aquí? ¿No? Uno se desanima, pero como no se trata de eso, sino es la misericordia del Señor, y es esa misericordia que nosotros le creemos, no le creemos, la confiamos, la palpamos y la experimentamos, por eso estamos aquí. Y eso es que finalmente, queridos hermanos, hace que nosotros nos ganemos la salvación. Y no solamente para nosotros, sino para todos. El sí, el no de Eva, el no de Adán, ¿qué trajeron? La muerte, no solamente a ellos, sino a todo el género humano. ¿Sí me entienden? Miren lo que es la decisión de una persona, de un alma, cuando se niega a Dios. Le trajo la muerte a todos. Pero miren también lo que hace un sí de un alma generosa, sencilla y humilde. ¿Sí? Lo que trae, lo que consigue, no solamente para ella, sino para el resto. Ese sí que el Señor nos pide hoy darle con todo nuestro corazón. Que así sea.